Continuamos con más en la última parte del programa. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, propuso una nueva política contra el narcotráfico. Dijo que el país ha fracasado en esta materia en los últimos 30 años. Planteó cortes de energía, restricciones a la venta de combustible y hasta sanciones para quienes manejen grandes sumas de dinero en efectivo en zonas que son reconocidas como zonas cocaleras. Primero, quitarle la luz a los invernaderos de marihuana. Segundo, acabar la economía monetaria en las zonas de cultivos ilícitos. Cero presencia de empresas de giros y de divisas. Que se convierta en ilícito el manejo de grandes cantidades de efectivos en esas zonas. La pregunta sería, ¿es mejor hacer algo que no hacer nada? Saludamos a Hassan Nazar, que está con nosotros en esta parte del programa, periodista de Noticias RCN. Hola, Hassan, bienvenido. Y Dania, gracias como siempre por la invitación, un verdadero placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Igual, nos encanta tenerte. ¿Es mejor hacer algo que no hacer nada? Pues yo creo que el fiscal dio en el asunto. Claramente hay un problema con el narcotráfico, claramente hay un problema con los cultivos ilícitos, pero proponer cortes de luz para los narcos, pues yo no veo dónde está la solución. Claramente ellos trabajan en la ilegalidad. Claro. Allá no hay un aparato que esté conectado a una fuente eléctrica, trabajan con plantas. Claro. Y el que no tenía planta, cuando acaban de anunciar que se puede cortar la luz a los invernaderos de marihuana, ya compraron 3. Inmediatamente. El otro tema, y Dania, que vale la pena mencionarlo, y es el siguiente, el tema del combustible. Si bien es cierto que hay un tráfico impresionante de combustible, al fiscal se le olvida una cifra muy importante. Y esto lo están diciendo las propias autoridades de la oposición en Venezuela que rindieron el informe en Harvard. Dicen, el tráfico de combustible en la ilegalidad en zona de frontera, sí, al año entre Venezuela y Colombia supera los $2 billones. Ese es el negocio del combustible. Entonces aquí no se trata de un combustible subsidiado en las regiones. Los narcotraficantes, si quieren acceder a combustible, lo hacen de contrabando. Claro. Y es un combustible que entra indirectamente a esos laboratorios regados, esparcidos en el país, para fomentar esos laboratorios del cultivo de coca. Entonces, esos dos temas yo no los veo tan claros. Tampoco veo la disposición de cómo vamos a lograr controlar en unas zonas apartadas del territorio, en unas zonas como en Cauca, en Nariño. El propio gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha dicho, mire, aquí lo que hay que enfocarse más que todo es en una política de sustitución de cultivos. ¿Por qué? Porque el gran tema de fondo es que la gran mayoría de campesinos en esas zonas no tienen la posibilidad de producir nada distinto que entre al comercio regular. Por eso están cultivando coca, por eso se han disparado también los cultivos. Y mirar, por supuesto, cómo vamos a erradicar esos cultivos, a sustituirlos, una inversión cercana del departamento de Nariño de 1.8 billones de pesos, y eso es lo que hay que hacer. Digamos, la política de sustitución de cultivos no ha dado resultado. No los ha dado, y justamente mientras... Ni aquí ni en otros lugares. Mientras no se trabaje en pos de adelantar cómo esas personas que están al margen del comercio, de las vías de acceso, del comercio tradicional, puedan entrar con unos cultivos o con unos productos que puedan entrar al mercado, pues evidentemente seguirán cultivando coca. Eso es la ley del embudo. Entonces, tratar de pensar que se va a solucionar con un tema de combatir los laboratorios, pero no combatiendo donde empieza la raíz del problema, que es en los cultivos, pues me parece que es una solución a media tinta. Ahora, Hassan, el problema al final, detrás de todos, es el aumento de los cultivos en Colombia. Sin lugar a dudas. Que pasó de una cifra... Aquí lo estaba chequeando. Colombia aumentó un 17% con respecto al 2016. Así es. Al pasar de 146.000 a 171.000 hectáreas, que es una cifra histórica en Colombia. Está disparado en Colombia el tema del cultivo, y lo que hay que mirar entonces es la discusión de fondo. Bueno, pues se suspendió el glifosato. Al suspenderse el glifosato y la aspersión aérea, inmediatamente se dispararon los cultivos. Lo otro también tuvo que ver, relativamente muy importante, mirar lo que pasó en el Catatumbo, en regiones de Nariño, donde claramente la política de erradicación durante el proceso de paz estuvo muy suspendida, precisamente porque ese era uno de los puntos donde se estaba negociando con las FARC. Entonces, ahora lo que tenemos es unos cultivos disparados en todo el país, unos cultivos que no están siendo erradicados de manera con aspersión aérea y glifosato, porque hay unas restricciones sobre esa política, y entonces el tema de sustitución manual y erradicación manual pues no ha dado los resultados esperados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar cómo realmente vamos a poder erradicar esos cultivos de coca que estaban disparados, y ese es el gran reto que tiene el gobierno nacional. Mientras tanto,
Por supuesto, hay que combatir los carteles mexicanos que están en el país. Claro. Hay que buscar cómo se enfrentan a esas bandas criminales que están dedicadas al narcotráfico. Pero esas bandas trabajan dentro de la ilegalidad, Idania. Claro. Pensar que ellos están yendo o que cortándoles la luz o que suspendiendo subsidios de gasolina van a dejar de seguir traficando, me parece que es un poco ingenuo. Claro, ahora, Hassan, digamos que los cultivos aumentan no de un año para otro o no en un tiempo específico. Es decir, hay una brecha de tiempo en el gobierno del presidente Santos en que esto fue increciendo. ¿Por qué no se detuvo en algún punto? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no se hizo algo para detener y evitar esta cifra de las 171.000 hectáreas? Es que es una muy buena pregunta. Y gran parte del análisis que se ha hecho en el tema de cultivos ha tenido que ver con la política de erradicación y de confrontación a esos frentes. Uno, hay que erradicar cultivos y sustituirlos. Ese es uno de los puntos. Sí. Hay que garantizar, y para eso se necesitan unos recursos del Estado que le permitan a un grupo de campesinos en unas zonas del país entrar, erradicar el cultivo e inmediatamente sustituirlo. Pero para eso se necesita financiar. Y si no hay la inversión de fondo para financiar a esos campesinos, pues no existirá una sustitución de cultivos. Ese es el primer paso de la política. El segundo tiene que ver con la erradicación. Y Colombia había, durante los últimos años, mantenido una política de aspersión aérea con glifosato. Eso se suspendió. En el momento en que se suspende esa política de aspersión aérea, lo que hace es que crecen los cultivos. Por supuesto, está el debate de qué se debe hacer, sí o no, claro, continuar con la política del glifosato, más con lo que ha pasado con Monsanto en los Estados Unidos y las condenas que se han efectuado en tribunales estadounidenses porque esa sustancia química produce cáncer. La pregunta es, ¿hay que proteger las comunidades? Por supuesto. Claro. ¿Hay que proteger a los campesinos que están en esas zonas de cultivo? Por supuesto. Pero ¿y cómo erradicamos esos cultivos si no utilizamos un mecanismo similar al que era la aspersión aérea con glifosato? Pues es el reto, como bien señalabas, del gobierno del presidente Iván Duque. No puedo ni quiero despedirte sin comentar lo que ha sido la noticia en el transcurso de la tarde, que es la suspensión de la visita del presidente Donald Trump a Colombia por un retraso en su agenda. Sin embargo, el presidente va al G20 en Argentina y se suponía que antes o después venía a Colombia. ¿Por qué suspende el presidente Es muy Trump? curioso, Idania. Hoy justamente el presidente Trump estaba dando varias declaraciones en los Estados Unidos, unas muy enfocadas en el tema migratorio, con las caravanas de centroamericanos, hondureños que están llegando a la frontera, y ahí se estaba centrando la atención. El otro tema, las sanciones a Irán. Ese es el otro tema que se estaba dando hoy en la agenda del presidente Trump. Y la suspensión de la visita a Colombia. Y como muy bien tú lo mencionas, esa visita es del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Argentina. Fácilmente podría, de regreso a los Estados Unidos, desde Buenos Aires, pasar por Colombia, hacer una parada técnica o una visita con el presidente Duque y seguir hacia los Estados Unidos. No sabemos todavía las razones por las cuales ha suspendido esa visita. Lo que sí sabemos es que ya son 2 veces. Y para una relación como la que tiene en este momento, tan importante Colombia con Estados Unidos, justamente por el tema del narcotráfico, pues sí sería muy bueno tener la presencia del presidente estadounidense en Bogotá. Vamos a ver si eso se da en otro momento. Que uno entendería que el presidente Trump está absolutamente concentrado en este momento en lo que es la campaña para las elecciones de medio término. Así es. Pero digamos, de aquí a allá, ya todo esto pasó. No, lo curioso es que va a tener que venir a la región, exacto, igual, y va a tener que ir incluso más abajo del cono sur, porque Colombia es un lugar donde fácilmente podría estar en 3 horas, está en Bogotá, desde Washington 3 horas y media, y va a tener que ir a Buenos Aires, a la cumbre del G20. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuáles son las razones que da la Secretaría de Estado justamente sobre por qué el presidente Trump suspende su visita a Colombia. Sobre todo la suspende y tampoco tenemos fecha nueva. No tenemos fecha nueva. Lo cual lo dejaría uno, digamos, relativamente tranquilo. Suspendo aquí, pero voy en tal mes o en tal día. Eso ya creo que quedó para el próximo año. Hassan, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Idania, un placer. Gracias, como siempre, por la invitación. No, gracias a ti por venir.